En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Bienvenidos a En Acción, el podcast de expansión para el inversor inteligente. Soy Carmen Rosique y hoy nos acompaña Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Es la mayor gestora europea y una de las principales del mundo, con más de 2 billones de euros de activos bajo gestión. Hola Víctor, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Carmen? Encantado. Bueno, pues hoy queremos que nos cuentes cómo invierte la mayor gestora europea en el mundo actual. Cuéntame, ¿cuáles son las claves para invertir ahora mismo? Bueno, pues yo creo que en este entorno tan cambiante, la clave es mantener la vista en el horizonte. No perderse por las noticias de corto plazo. Lo siento, sé que estamos en un medio que está publicando constantemente, pero muchas veces a un inversor le distrae tanto ruido. Y sobre todo cuando, pues hay muchos elementos que aparecen en el corto plazo. La clave aquí es mantenerse un poco la mirada un poco más alta, un poco más a largo plazo, ver qué realmente está impactando en los mercados y tomar decisiones para protegernos de esos riesgos y aprovechar esas oportunidades que surgen en todo momento. Si tuvieras que describir el momento actual de los mercados en una frase, ¿cuál sería? Yo creo que es una incertidumbre, pero que al mismo tiempo parece que todo está controlado. Es un poco como caos controlado, ¿no? Sería esa situación en la cual los mercados tienen mucha volatilidad intradiaria. Cualquier tuit que te entra en un momento te mueve un 2%, un 3% al mercado, pero en las dos direcciones. Y en esa situación pues parece que es bastante caótico, pero en realidad todos tenemos muy claro que la solución tiene que llegar y más o menos en un plazo razonable. ¿Pero tú crees que estamos en un escenario mejor o más complicado que hace un año? Porque al final los entornos difíciles no siempre son malos, ¿no? ¿Es un momento de encontrar oportunidades ahora mismo? Hombre, comparar con hace un año justo, yo creo que estábamos en plena crisis o recuperando de la crisis arancelaria. Si me dices mejor o peor que a principios de año, bastante peor. Las perspectivas que teníamos a principio de año eran bastante buenas en términos económicos. A nivel global, en Europa, en Estados Unidos, los bancos centrales estaban apoyando con políticas monetarias muy laxas, es decir, metiendo mucha liquidez al sistema, tipos de interés bajos, hipotecas bajas, todo el mundo estaba contento invirtiendo hasta que, llega la guerra del Golfo y, por tanto, todo se tambalea y todas las revisiones, han tenido lugar en apenas 2 meses. ¿Y cuál crees que es el mayor riesgo para los mercados ahora mismo? Se habla de inflación, de crecimiento, geopolítica. El mayor riesgo quizás sea que se prolongue más de lo debido esta crisis, porque hasta el momento ya ha habido revisiones bastante claras en estimaciones de crecimiento. Nosotros mismos hemos revisado. Ha habido revisiones en cuanto a las expectativas de inflación. No tenemos más que ir al supermercado para darnos cuenta que ya hemos empezado a notar alguna subida y las que quedan por llegar, porque esto no ha terminado. Y, por tanto, también han tomado nota a los bancos centrales y nos han dado unas pistas acerca de sus próximas decisiones que nada tienen que ver con lo que pretendían hacer. Y eso se ha trasladado directamente a las estimaciones de tipos de interés, que lo podemos ver en el Euribor, por ejemplo, como el Euribor 12 meses, que estábamos apenas cerca del 2% a principio de año y se ha ido casi al 3% de golpe, sin que hayan tocado aún los tipos de interés. Y precisamente los tipos de interés es clave para la evolución de la bolsa. ¿Qué esperáis de los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa? Pues ahí, Carmen, estamos un poco en desacuerdo o no del todo alineados con el mercado. ¿Vale? Si empezamos con Estados Unidos, la Reserva Federal, para nosotros las estimaciones que tenemos para todo el año es que no toquen tipos de interés. Hay una pequeña estimación de subida. También va a depender del nuevo gobernador de la FED y del primer discurso que haga, de la presión de Trump, de muchos factores. Nosotros estábamos viendo una bajada de tipos en Estados Unidos para el primer trimestre del año que viene. Por lo tanto, tenemos un sesgo algo más positivo en cuanto a tipos, es decir, tipos algo más bajos que el mercado. Y en cuanto a Europa, ahí la discrepancia es incluso mayor.
si ves ahora mismo un mercado, estaba descontando entre 2 y 3 subidas de tipos de interés. Nada que ver con lo que teníamos a principios de año, que era incluso sesgo más bajista en tipos de interés. Mientras que en Amundi lo que estamos viendo es que quizá, digamos, serían medidas demasiado dañinas para una frágil economía, como están mostrando los datos europeos. Por lo tanto, si tú subes los tipos de interés, lo que haces es perjudicar el crecimiento económico y al final la propia, digamos, ralentización económica va a hacer que controles los precios. Pero bueno, ya sabemos que el mandato que tiene el Banco Central Europeo es controlar los precios y no tanto el crecimiento. Por lo tanto, el mercado ha empezado a descontar esas subidas. Nosotros pensamos que no es apropiado, que no debería tocar y tenemos una estimación plana para todo el año, es decir, tipos al 2%, que es donde están actualmente de aquí a final de año. O sea, que pensáis que va a hacer no lo que debería, no lo que está avisando, sino lo que debería, ¿no? Que es no mover los tipos. Lo que debería, efectivamente. Vamos a ver, todo va a depender de lo que dure esta crisis. Es verdad que los precios van a subir y ya es inevitable porque los precios no se trasladan como un escalón, que es todo de golpe, sino que se va incrementando a través del transporte, sube la gasolina, sube el transporte, a través de los fertilizantes. Ya hemos visto cómo, pues, si tú echas más fertilizantes, sale más caro, pues la agricultura pues sube los precios, la distribución, toda la cadena de valor, digamos, va incrementándose, pero eso es paulatino. Entonces ya hemos visto los primeros datos de IPC en Europa, en España incluido, pues ya subiendo en torno a un 1% interanual, que ya son cifras pues bastante elevadas, podría seguir acelerándose en los próximos meses. Eso digamos que ya estaría descontado, que es lo que va a ocurrir. ¿Qué ocurre? Que si este cierre del estrecho de Hormuz se prolonga más en el tiempo, seguiría subiendo aún más el precio del petróleo, seguirán subiendo el precio de los fertilizantes, derivados, etcétera, y ese impacto en los precios sería más alto. Ese es el aviso que dan los bancos centrales. Dicen, ojito, no queremos que pase eso y para evitarlo sería bueno ir subiendo los tipos de interés. Es decir, ya te meten un poco de miedo en el cuerpo. Pero pensamos que a lo mejor con el aviso sería suficiente y no tienen que llegar a hacerlo. Queda un mes para la siguiente reunión. Pero digamos que el efecto secundario de esa subida para nosotros sería demasiado dañino y apostamos porque al final no lo haga. Pero es verdad que ahora mismo las apuestas están al 80%. Por lo tanto, estamos en ese 20% residual que aún no se apunta. Y que también es cierto que cambia muy rápido en este entorno geopolítico que se mueve a golpe de tuit casi, ¿no? Pues mira, estamos revisando, pues antes revisábamos las estimaciones cada 3 meses más o menos. Ahora en los últimos 2 meses hemos revisado 2 veces. Por lo tanto, digamos que estamos acortando todos los modelos y dándole al botón de actualizar pues muy a menudo, desgraciadamente. Hablábamos que el entorno de inversión ha cambiado desde enero hasta ahora. ¿Dónde están las mejores oportunidades para invertir ahora? Pues mira, yo creo que el mercado lo que está buscando, cuando hay mucha incertidumbre a nivel general, lo que busca es algún sitio, digamos, que parezca más tranquilo, más digamos, que esté más protegido de este impacto. Entonces la gente dice, bueno, geográficamente, ¿qué zonas están más expuestas a las subidas de los precios de la energía? Pues evidentemente las zonas que importan más energía. Europa, número 1, Asia, número 2, China, Japón, pues son importadores netos. India. ¿Y qué países exportan o que se pueden aprovechar mejor? Pues evidentemente Estados Unidos, o está más inmunizado. Por ejemplo, la zona de Latinoamérica también es productora. Entonces, en esas zonas, digamos, son como más refugio. Y después buscan sectores a los cuales, pues bueno, que la inflación, los tipos de interés, digamos, no les afecten tan de golpe o al ciclo económico como a otros. Entonces, ¿qué ha encontrado la gente? Pues tenemos la tecnología, que dice, aparentemente no está influenciada por la energía, está pues muy focalizada en Estados Unidos, con sus mercados y sus grandes compañías tecnológicas, y lo que hemos visto es un fuerte rebote en ese tipo de inversiones. Desgraciadamente, pues esas inversiones se han encarecido, hay otros factores de riesgo, pero es verdad que, bueno, si tú haces una lectura rápida de los sitios más alejados de Oriente Medio y del petróleo, pues te sale rápidamente a la inteligencia artificial. Pero claro, ahí vamos al tema estrella de ¿está la inteligencia artificial bien valorada? ¿Hay una burbuja? ¿Hay una sobrevaloración? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues cuando hay pocos oasis, normalmente se invierten y se
despoblacionan, se puede decir, y ese es uno de los mayores riesgos. Las inversiones cada vez son mayores, cada vez hay más apuestas a que todo vaya bien, pero bueno, pues hay factores que aún ponen en duda que se puedan llevar a cabo esas inversiones o que las rentabilidades vayan a ser tan apropiadas. Hay que construir unos megacentros de datos para entrenar esos modelos de inteligencia artificial. Hay que desarrollar muchísima infraestructura que al final hay energía detrás. Tú tienes que alimentar con electricidad esos centros de datos. Por lo tanto, aunque parezca que no, que esté la electricidad cara tampoco le viene bien a la tecnología. Y después que, bueno, pues estamos viendo cómo esas compañías, al invertir tanto dinero, terminan pues necesitando mucha caja que algunas de ellas la tenían de sus propios beneficios y otras las están pidiendo. Y al pedir al mercado, ya estás entrando en el mercado de la renta fija, que volvemos a ver que es, bueno, pues subidas de tipos de interés, encarece la financiación y por tanto los proyectos son menos rentables. Entonces, en ese caso, pues bueno, siempre hay que hacer ese ejercicio de valoración de esos números y que realmente hay que ver si es la mejor alternativa o si tiene algún riesgo de que se lleve a cabo. ¿Y cuál es vuestra opinión? ¿Veis? Para nosotros está un poquito caro. Es verdad que hay pocas alternativas, que el entorno es muy favorable para la tecnología, pero si miramos a medio y largo plazo y comparamos múltiplos, hay sectores que están mucho más baratos y regiones que están mucho más baratas que Estados Unidos y que cuando probablemente ganemos visibilidad y se llegue a algún acuerdo o alguna solución en el Golfo, de repente nos damos cuenta diciendo, madre mía, qué oportunidad me estaba perdiendo o qué riesgo estaba cometiendo concentrando tanto en este tipo de sectores. Pero es el juego del corto o medio plazo que hablábamos al principio, que es clave. El inversor normalmente pues es muy cortoplacista y ve mucho los titulares y cuando hacemos una inversión tenemos que mirar más a ese largo plazo. Y si cogemos el catalejo, ¿dónde tiene Amundi el foco de la inversión? ¿Dónde están esas oportunidades más allá de Estados Unidos o de la inteligencia artificial que podría mostrar signos de burbuja? De momento nosotros seguimos pensando que el entorno en Estados Unidos es más favorable que en Europa. Ya veremos cuando esto se aclare, pero no ha terminado. Desgraciadamente tenemos una crisis que a día de hoy no tiene una solución. Tenemos a vista en el corto plazo pues soluciones posibles, pero es verdad que pues un día nos dicen que se va a reabrir, que hay un alto al fuego, otros días nos dicen que hay un bombardeo en algún barco o algún pozo petrolífero. Entonces estamos un poco a expensas, digamos, de que se confirmen esas estimaciones. Para nosotros, de momento, pues actitudes más defensivas pues pueden ser apropiadas, inversiones pues son más cualitativas, evitando quizás ese ciclo económico, evitando el apalancamiento que puede suponer, digamos, ese encarecimiento de la financiación. Y hay sectores, digamos, que lo pueden hacer bien. Buscamos historias a largo plazo. Por ejemplo, en Europa, esta crisis lo que demuestra, evidentemente, es que tenemos muchas debilidades y se han puesto de manifiesto de nuevo con esta crisis energética. Dependemos del exterior para suministrarnos energía, dependemos del exterior para suministrarnos defensa, dependemos del exterior incluso en la parte tecnológica donde nos estamos quedando atrás. Y esa autonomía hay que recuperarla. ¿Y cómo se recupera? Pues a la europea como es. De golpe a leches y con mandatos multimillonarios. Y así ya han empezado. Por ejemplo, en Alemania ya se lo están tomando en serio y lo están haciendo. Entonces hay sectores como la defensa, sectores como la infraestructura, como la industria, como la tecnología, que van a recibir mucho apoyo del Estado, muchos flujos y muchas inversiones en el futuro y que pensamos que son historias que hoy en día están a un precio muy atractivo. Bueno, quizá defensa ha subido algo más y que en el futuro nos pueden dar buenas alegrías. Después tenemos un sector financiero muy potente que se puede beneficiar de este entorno también. El sector de la salud está muy defenestrado y, sin embargo, pues en entornos puede llegar a ser bastante defensivo en este sentido. ¿Y qué oportunidades hay? Hay muchas. Lo que hay que esperar es que se disipe esta niebla y se aclaren un poco las circunstancias, que nos digan, venga, pues ya pasan los barcos por el Golfo, por el Estrecho de Hormuz y ya la cosa se ha solucionado. Entonces lo veremos todo mucho más claro.
Y en todo este contexto, ¿qué opinas de la bolsa española? Porque comentabas que el sector financiero es uno de los que os gusta o porque pueden beneficiarse de... Bueno, de hecho, yo creo que no sé si fue la mejor bolsa de Europa el año pasado. Este año tampoco iba mal y se debe, primero, a que tenía una valoración muy baja. Estaba muy infravalorada respecto a sus competidores europeos, que cuando, bueno, pues no tenía demasiado sentido. Y segundo, bueno, pues cuando hemos visto el repunte sobre todo del sector financiero, pues si otra cosa tiene el IBEX, son bancos. y desde luego se ha visto muy favorecido en ese sentido. Pero también tiene sectores interesantes, como, bueno, pues hemos visto el sector textil, somos líderes y seguirá empujando. También somos buenos en energía, tenemos buenos nombres. Y después tenemos un mercado que está muy orientado al exterior. Por lo tanto, el hecho de que se recupere el entorno macroeconómico, el crecimiento económico, siempre va a venir bien a economías exportadoras como la española y a las compañías que cotizan en su mercado. Por lo tanto, las perspectivas deberían ser positivas para el año, siempre dependiendo de que se solucione a tiempo este conflicto. ¿Crees que la bolsa española podría hacerlo mejor que el resto de Europa? Tiene argumentos para ello. Tiene valoración, tiene sectores interesantes y tiene nombres, digamos, que aún cotizan a unos múltiplos bastante aceptables. Es verdad que no tenemos presencia en sectores como otros países que pueden tener mejor posicionamiento, por ejemplo, en tecnología. Tecnología, digamos que en nuestro mercado pesa muy poco, desgraciadamente, aunque hay alguna referencia, pero no es lo mismo que otros sectores. En energía, bueno, pues estamos bien, pero más a la parte de generación eléctrica, más que en la parte de por ejemplo, petroleros, etcétera. En bancos vamos bastante bien. En consumo, pues bueno, tenemos alguna compañía interesante. Y sobre todo yo creo que es un tema de valoración y de empuje para los próximos años. Uh-huh. ¿Y hay sectores que aconsejarías no tener en cuenta por el riesgo que puede suponer? ¿Qué sectores a evitar? Ahora mismo los sectores que más se están viendo afectados son los que, bueno, pues dependen de suministros, digamos que su cuenta de resultados se vea afectada por la parte de abajo, es decir, todo lo que son suministros que vengan de Oriente Medio, como pueden ser pues petróleo, el gas, los derivados, los plásticos, los fertilizantes, gases. Oriente Medio es una zona muy productora de esos inputs y si a ti te suben esos pesos, tu margen, digamos, se va a contraer. Por lo tanto, todo lo que son las compañías industriales que no puedan traspasar directamente a los precios finales de su producto ese incremento de sus insumos, de sus suministros, lo están pasando mal y lo van a pasar mal. Compañías que sean muy sensibles a los tipos de interés, viendo que las estimaciones de tipos, el propio Euribor ha subido, se les encarecen mucho ese tipo de inversiones y por tanto normalmente no les vienen bien. Y todo lo que sea, digamos, pues dependiente del ciclo, compañías más de consumo, etcétera, tampoco es un buen entorno. Si ya cogemos, digamos, la zona europea en su conjunto, pues bueno, evidentemente nada tiene que ver Francia y Alemania con España. En España estamos creciendo, pues en la última estimación que tenemos en Amundi es un 1,8 y creo que es modesta para este año, que sería pues 3 o 4 veces lo que está creciendo en términos porcentuales, no es comparable evidentemente, lo que están creciendo nuestros vecinos más grandes de Europa. Por lo tanto, digamos, nos estaría afectando algo menos esa parte de consumo. ¿Y qué aconsejas hacer con sectores y compañías que han subido mucho al hilo del conflicto en Irán, ¿no? Estamos hablando de petroleras, de compañías que venden pues fertilizantes o azufres y demás, incluso compañías de defensa que han podido subir mucho al calor del aumento del gasto. Pues me alegra, Carmen, que me hagas esa pregunta, porque todo el mundo dice, entonces en cuanto se arregle hay que vender todas las petroleras. Bueno, depende. Si tú coges nuestras propias estimaciones del precio del petróleo, nosotros no es que estemos viendo ahora $100 el barril,
como está cotizando en el mercado, es que probablemente para el trimestre que viene seguimos viendo 90 y de cara al fin de año, la segunda mitad del año, no bajaría de 80. O sea, el daño ya está hecho y recuperar la producción y las cadenas de suministro en materia energética no es algo tan rápido. Y recuperar la capacidad de refino tampoco es algo tan rápido. Por tanto, no estaríamos hablando del precio ni del crudo ni de los derivados que se abarate de golpe, como si ha subido como si fuera una meseta que después baja, sino que va a ser bastante más paulatino. Y en ese entorno, oye, las petroleras lo siguen haciendo bien. Yo, mientras siga vendiendo la gasolina pues por cerca de 2 euros, pues bueno, pues voy a seguir teniendo unos márgenes razonables. Incluso si me baja el petróleo, puedo tener, digamos, un entorno que me puede beneficiar. Si hay cortes de suministro, por ejemplo, en diésel, como hay infracapacidad en Europa, no en España, pero en Europa hay infracapacidad, o de queroseno, pues a lo mejor pueden ser segmentos de mercado muy atractivos para ciertas petroleras que tengan esa capacidad de refino. Por lo tanto, pues bueno, hay que, como siempre, en esto hay que echar números, las valoraciones son las valoraciones y no dejarse llevar por los titulares, sino que a veces pueden ser incluso oportunidades. Y hemos visto caídas en petroleras a golpe de una noticia que parece que se llegaba al alto del fuego y que realmente después han sido buenas oportunidades de reentrada. Pero ojito, que lleva unas subidas también importantes este año. ¿Cuál sería el nivel de petróleo que aconsejarías no perder de vista? Pues porque puede ser la diferencia entre que sea una buena inversión o no. ¿A partir de qué nivel tendría que bajar para decir, mira, ya... Para trasladarlo a petroleras, sí, va a depender un poco del mix. Hay petroleras que están más orientada su cuenta de resultados hacia el precio del petróleo como tal, porque son productoras, hay otras que tienen más refino, hay otras que tienen, pues digamos, otros componentes más orientados al gas o más a los derivados. Es difícil, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene en mente que no suba de $100, ¿vale? En términos Brent, es un nivel, digamos, que esté por encima de $100 es algo preocupante y que sigue detrayendo a la economía y siguen siendo niveles mega atractivos. Que no pierda el 80, digamos, serían entre el 80 y el 100, son niveles que aún podemos considerar como históricamente altos. Uh-huh. Dime una inversión en la que creas mucho hoy. Una inversión en la que crea mucho. Pues, a ver, yo creo que hay determinados segmentos dentro de la tecnología que pueden ser tremendamente interesantes, que está evolucionando y que, bueno, aún son, digamos, segmentos como temas de robótica. Hay temas de energía que tienen que dar solución a toda esta demanda energética que se está produciendo también de una forma espectacular y que no se puede hacer a corto plazo, son proyectos muy a largo plazo, como pues todo lo que es la energía nuclear muy controlada en pequeñas dosis. Yo creo que también tiene bastante potencial. Segmentos de salud, digamos, que están bastante desorientados y sobre todo a mí me interesa mucho de encontrar quizá negocios tradicionales que a través de la inteligencia artificial o utilizando la inteligencia artificial puedan tener un renacer o muy buenas ganancias de productividad. Ya me dirás, pero es que eso es absurdo. No es absurdo. Es simplemente que la inteligencia artificial no solamente va a beneficiar a los que hacen los chips o los que hacen los modelos, sino que son a los usuarios de esa inteligencia los que realmente se van a beneficiar de todo. Entonces hay segmentos que a lo mejor pueden ser muy tradicionales, muy aburridos y que sin embargo pueden tener grandísimas ventajas. Y bueno, pues se están viendo casos que cada vez que sale a la luz uno de ellos, pues dices, pero ¿cómo pueden ser? Pero todo lo que es la parte de distribución, de comunicación, la parte de financiera, puede tener unas ganancias exponenciales gracias a la inteligencia artificial. Entonces ese tipo de negocios, que a lo mejor no son aparentemente muy aburridos, también pueden verse, digamos, muy afectados y pueden ser grandes oportunidades. ¿Y cuál es la inversión que ahora mismo te genera las mayores dudas? Pues quizá, igual que lo ha visto el mercado, esos segmentos que no puedan adaptarse a este tipo de cambios. Esos segmentos que a lo mejor, pues, estábamos viendo que
a golpe, digamos, de evolución tecnológica, se pueden quedar muy, muy desfasados. Yo creo que si tienes que fabricar algo físico, vas a seguir fabricando algo físico. Pero cuando tienes que fabricar algo, digamos, que sea un poco más a nivel de servicio, que sea optimizable por una tecnología, ahí a largo plazo creo que se pueden ver afectados ese tipo de servicios. Dame algún ejemplo. Bueno, hemos visto ahora todo lo que son las compañías de software que les han castigado enormemente, diciendo, bueno, creo que quizá les han castigado demasiado, porque no va a ser un cambio radical. En el trimestre que viene, todas las compañías van a seguir invirtiendo en software, ¿vale? Otra cosa es que a lo mejor en el futuro las estimaciones de beneficios ya no van a seguir siendo las mismas. Uh-huh. Y dame una recomendación para alguien que quiere empezar a invertir mañana. De repente escucha este podcast y dice, voy a invertir. Mira, yo es que estoy... No sé, me duele la lengua ya de repetir conceptos. Pues yo creo que es muy, muy bueno repetirlos, porque cada vez que pasan 5 minutos se nos olvida. Y yo creo que son ideas clarísimas que hay que tatuarse como inversor. Primero, invertir implica plazo, ¿vale? Comprar algo para venderlo la semana que viene o mañana y ganarse un punto no es invertir, es especular. Que está muy bien, es magnífico y nos encanta todo este eso, pero eso no es invertir. Invertir significa renunciar a un dinero que tengamos, a un bien que tengamos ahora, para en el futuro, a largo plazo, tener un beneficio adicional, pero renunciar a él. O sea, no estar pendiente de... Entonces, tener esa idea del largo plazo para mí es fundamental. Punto número 1. Y cuando invierto, tener garantías de que estoy invirtiendo en algo sólido, sostenible, y no estar preocupado si ha ganado un céntimo o ha perdido un 0,2% ese mismo día. Lo segundo para un inversor, que es crucial, es tener la idea de que hay que diversificar. Diversificar significa que aunque tenga muy clara una idea, no puedo apostar todo a ese mismo número, porque los mercados son muy cambiantes y más en el entorno que tenemos ahora. Y lo que puede ser que nos enamoraba o que estaba creciendo de forma exponencial el trimestre pasado, quizás este trimestre no lo haga o esta semana ocurra cualquier noticia. Por lo tanto, es mucho mejor tener varias alternativas. Y diversificar significa separar a nivel sectorial, a nivel geográfico, a nivel incluso clase de activo, ¿vale? Para que en el futuro, pase lo que pase, nuestro barco, digamos, aunque se mueva aparentemente, llegue al puerto que estamos buscando y que no en una curva nos pueda ir fenomenal, pero en la curva siguiente pues no hemos tenido el volante suficiente como para volcar o volquemos. Y por tanto yo creo que con esas dos pautas, digamos, uno puede empezar, digamos, a hacer pinitos. Consejo, pues hombre, siempre es mejor ponerse en manos de alguien, digamos, que entienda, porque ese alguien se va a asegurar de que mantienes esa diversificación y ese plazo. Y además va a ser capaz de explicarte los activos en los que inviertes. Yo creo que si queremos añadir ese tercer asterisco, muy importante. Nunca hay que invertir en algo que no entendamos, porque después no podemos pedir responsabilidad a nadie. Pero es que yo pensaba... Si no conocías en qué estabas invirtiendo, no lo hagas. Solo en aquello que conozcas. A lo mejor vas a ganar menos, pero vas a estar seguro de lo que haces. Y ya para terminar, hazme una fotografía de qué expectativas tienes para los mercados este año. ¿Cómo habría que invertir respecto a estas expectativas, ¿no? Este año hay que moverse, hay que estar muy activo. Ya lo ha demostrado. O sea, el que se quedó quieto en febrero, el que se quedó quieto en marzo o el que no se ha quedado quieto ahora, estamos en mayo, se ha perdido por el camino un montón de oportunidades o ha derrapado bastante. Ha habido que tener cintura y ha habido que tener cambios. Eso no significa de repente vender todo, ponerte en liquidez y entrar. No. El timing, o sea, ese determinar el momento justo de entrada y de salida, eso no lo sabe nadie y que no te engañen. Lo siento, pero es que yo no conozco a nadie, digamos, que sea capaz de hacerlo. Y yo apuesto a quien quiera que es imposible, salvo
que tengas acceso al Twitter de Trump. O sea, entonces, en ese caso, pues puedes ganar mucho dinero, pero se está hablando ya de no tener información privilegiada. Por lo tanto, este año hay que tener mucha cintura, sobre todo para evitar riesgos innecesarios. Y yo diría que en el momento en que esta crisis, digamos, dé síntomas de que ya por fin, digamos, se recupera el flujo por el estrecho de Hormuz y se recuperan las circunstancias apropiadas de mercado, están quedando unas oportunidades alucinantes. Porque el mercado se ha olvidado o ha sobrecastigado sectores que realmente se han quedado a un precio súper atractivo. Y podemos empezar, si queréis, por Europa. O sea, en Europa, si coges los múltiplos de valoración contra el resto del mundo y sobre todo con Estados Unidos, son ridículos. Pero a nivel de sectores, a nivel de mercados, a nivel de prácticamente todo. En renta fija también va a haber oportunidades. De hecho, hemos empezado hablando de eso. Nosotros mismos pensamos que los tipos de interés que está cotizando el mercado son excesivos para lo que realmente necesitaría la economía en una recuperación de la inflación o de los precios. Por lo tanto, puede haber oportunidades. Dentro de la renta fija corporativa, por ejemplo, es otra grandísima oportunidad, ya que no va a tener que pagar la factura de la inflación mayor, sino que lo puede trasladar a los precios. Y ahí, digamos, se han recuperado algo más. Hay un montón de sectores, de regiones, de activos que nos pueden dar muchas alegrías de cara al fin de año. Y hay que tener el criterio para que cuando se dé la circunstancia, atacarlos, y que nadie los está viendo ahora. Y destácame 3 en Europa. De esos 3 sectores estrella para aprovechar cuando pues yo creo que el castigo que lleva el sector industrial europeo es alucinante. Y con razón. Ojo, si tú eres una acerera y te sube el precio de la materia prima, o dependes mucho para la fabricación de tus productos de la energía, y la energía está cara, pues obviamente tus márgenes se ven afectados. Y en Europa han castigado enormemente. Dentro de la tecnología hay sectores que están muy olvidados. La salud está muy olvidada. O sea, hay, digamos, yo creo que segmentos de mercado que se merecen, digamos, esas oportunidades. Y hay otros que, bueno, pues a lo mejor tardan algo más en recuperar. Muchas gracias, Víctor, por ayudarnos a movernos en unos mercados tan volátiles. Es un placer. Esto es En Acción, un podcast dirigido por Amparo Polo y realizado por Tamara Vázquez. Pueden escuchar todos los episodios en expansión.com y en todas las plataformas de podcast. Les esperamos en el próximo capítulo.